Hola amigos, Gustavo Ábalos quien habla del árbol de la vida. Hoy quería hacer un repaso general del primer Nefi. Nefi mostró un amor profundo por sus padres. Y dice en el primer Nefi 1, yo, Nefi, nací de buenos padres y recibí, por tanto, alguna instrucción en toda la ciencia de mi padre. Y habiendo conocido muchas aflicciones durante el curso de mi vida, siendo, no obstante, altamente favorecido del Señor todos mis días, ¿sí? Habiendo logrado un conocimiento grande de la bondad y los misterios de Dios, escribo, por tanto, la historia de los hechos de mi vida. Nefi nos enseñó el profundo amor que él tenía por sus padres. También él buscó a Dios para tener sabiduría. En 1 Nefi capítulo 2 versículo 16 dice, y sucedió que yo Nefi, siendo muy joven todavía, aunque grande de estatura y teniendo grandes deseos de conocer los misterios de Dios, clamé por tanto al Señor, y he aquí que Él me visitó y enterneció mi corazón. Él siempre buscó la ayuda del Señor, él siempre estuvo continuamente orando en busca del Señor. La otra parte es ser obediente. Eh, Ser obediente y dejar que Dios prevalezca en nuestras vidas. Él dijo en 1 Nefi capítulo 3 versículo 7, que es muy conocido esto en todos nosotros, dice, iré y haré lo que el Señor ha mandado, porque sé que Él nunca da mandamientos a los hijos de los hombres sin prepararles la vía para que cumplan lo que les ha mandado. Él siempre confió en el Señor, él siempre dejó que el Señor los guiara en todos sus pasos. La otra cosa que saqué del primer Nefi, él leía las escrituras bastante, con sus padres, con sus hermanos, él siempre tuvo esto. Y dice, y habíamos obtenido los anales que el Señor nos había mandado, y los escudriñamos y descubrimos que eran deseables, sí, de gran valor para nosotros, por motivo de que podríamos preservar los mandamientos del Señor para nuestros hijos. 1 Nefi 5:21. Él siempre leyó la escritura, él siempre estuvo buscando sabiduría y conocimiento en las escrituras. La otra, haz las cosas que agradan a Dios y no al mundo. De modo que no escribo las cosas que agradan al mundo, sino las que agradan a Dios y a los que no son del mundo. 1 Nefi 6:5. Él rechazó todas las cosas que agradan al mundo, todas las cosas que son del mundo. Buscaba aquellas cosas que solamente agradaban a Dios. La otra cosa en primer Nefi fue busca tener revelación y conocer las cosas de Dios. Pues sucedió que después que hube deseado conocer, eh, perdón, pues sucedió que después que hube deseado conocer las cosas que mi padre había visto, creyendo que el Señor podía hacérmelas saber, mientras estaba yo sentado reflexionando sobre esto, fui arrebatado en el Espíritu del Señor, sí, hasta una montaña extremadamente alta que nunca antes había visto y sobre la cual nunca había puesto mis pies. Esto está en 1 Nefi 16:4. Él siempre buscó la forma de ir a algún lugar, orar tranquilo, para buscar tener una revelación, una guía inspiradora del Señor. Esto nos enseña a él que debemos siempre estar buscando revelación del Señor. La otra es dar testimonio. Das testimonio a pesar de tener oposición. Él nos enseñó que siempre debemos hablar y buscar compartir el Evangelio y compartir las cosas que el Señor quiere en nosotros. Hay dos capítulos
dos versículos en el capítulo 16. Dice, aconteció que después que yo, Nefi, hube terminado de hablar a mis hermanos, he aquí, ellos me dijeron, tú nos has declarado cosas duras, más de lo que podemos aguantar. 1 Nefi 16:1. Siempre vamos a encontrar personas que piensan que nosotros estamos siendo bastante duros, que no somos sensibles, que no tenemos sentimientos, que no entendemos a las otras personas, etcétera, etcétera. El otro versículo en el mismo capítulo 16 dice, aconteció que yo, Nefi, exhorté a mis hermanos con toda diligencia a guardar los mandamientos del Señor. A pesar de la oposición, a pesar de lo que los hermanos habían dicho de él o le habían tratado mal, él siguió compartiendo con ellos, los exhortó, le predicó el Evangelio, leyó las Escrituras especialmente compartió los testimonios con ellos. Lo otro que nos enseña primer Nefi es mantenernos positivos y agradecidos a pesar de las aflicciones o dificultades en nuestra vida. En 1 Nefi 16:23 dice, y aconteció que yo, Nefi, hice un arco de madera y una flecha de un palo recto, por tanto me armé con un arco y una flecha y con una honda y piedra y le dije a mi padre a dónde debo ir para obtener alimento. Mientras los hermanos se quejaban, mientras los hermanos estaban sufriendo por la falta de alimento, él no se quejó, él se mantuvo firme, él mostró que con la fe, con paciencia, él podía vencer cualquier aflicción o dificultad que tenía en la vida. Mostró una actitud positiva en los momentos difíciles de su vida. La otra cosa que nos enseña es a hacer las cosas a la manera del Señor y no de los hombres. Ahora bien, yo, Nefi, no labré los maderos en la forma aprendida por los hombres, ni construí el barco según la manera del hombre, sino que lo hice según el modo que me había mostrado el Señor. Por lo tanto, no fue conforme a la manera de los hombres. 1 Nefi 18:2. Y esta es una de las cosas que él siempre hizo. No siguió los consejos, las guías de los hombres, sino siempre buscó la guía, la inspiración y lo que Dios quería que hiciera. Esa es otra de las cosas que Nefi nos enseña a nosotros. Y la número 10 es tener esperanza y no temer. Por lo tanto, preservará a los justos por su poder, aun cuando tuviese que venir la plenitud de su ira, y serán preservados los justos aún hasta la destrucción de sus enemigos por fuego. Por tanto, los justos no tienen que temer, porque así dice el profeta, se salvarán aún como si fuese por fuego. 1 Nefi 22:17. Estos son los 10 puntos. Hay otros, tal vez ustedes pueden encontrar más. Son estos puntos que yo encontré. ¿Sí? Yo le llamé los 10 principios que podemos aprender de Nefi. Y para repasarlo nomás, y ustedes pueden verlo y buscarlo, dice, primero, ama a tus padres. Segundo, busca a Dios para tener sabiduría. Tercero, sé obediente y deja que Dios prevalezca en tu vida. Cuarto, lee las escrituras. Quinto, haz las cosas que agradan a Dios y no al mundo. 6. Busca tener revelación y conocer las cosas de Dios. 7. Da testimonio a pesar de la oposición. 8. Mantente positivo y agradecido a pesar de las aflicciones o dificultades que tenga. 9. Haz las cosas a la manera del Señor y no a los de los hombres. Voy a repetir 9. Haz las cosas a la manera del Señor y no a la de los hombres. 10. Ten esperanza y no temas.
Estos son 10 principios que hay más, creo que puede haber más. Nefi nos enseñó muchísimo, muchísimo, pero para no ser tan largo, eh, son los principios que yo he encontrado, que más ha resaltado el primer Nefi, y estamos muy agradecidos por todo lo que Nefi nos enseñó y que nosotros podemos utilizarlos o debemos utilizarlos en nuestras vidas cotidianas. Gracias, hermanos, y espero que puedan compartir esto también con sus seres queridos, con sus amigos, con los hermanos, o con cualquiera de aquellos que quieren aprender, tienen deseo de saber más acerca del libro de Mormón, que, es, que nos enseña a, a prepararnos para tener una vida mejor, a prepararnos para vivir con nuestro Padre Celestial y especialmente conocer a Jesucristo y saber que Él es nuestro Salvador y Redentor. Gracias y nos vemos en la próxima. Hasta luego.